¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hemos comenzado con la segunda carta de Corintios. Es el segundo sermón que tenemos. Se llama Una conciencia tranquila. Leemos 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 14. Son un par de versículos más hoy. Les pedimos siempre que mantengan su Biblia abierta en el lugar para que puedan ir siguiendo la lectura. Dice así la palabra del Señor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Hay una serie, ya bastante vieja, que me es entretenida, le tengo que confesar, y que la veo con mis hijos. Mis hijos están aprendiendo, les está encantando. Por ahí algunos la conocen, los más chicos ya no miran estas cosas, pero algunos sí. La serie se llama El Chavo del Ocho. Y lo menciono porque justamente hay un capítulo que se relaciona con lo que vamos a ver hoy. Se los cuenta, no es spoilear porque ya la serie tiene como 60 años. Pero hay un capítulo en el cual el Chavo, el protagonista, es acusado de ladrón, cosa que no era cierto, y debido al maltrato que recibe de los de la vecindad, se va de la vecindad. El capítulo más triste creo que de todo. Y con el tiempo, en la vecindad se descubre que no era el responsable él de los robos que se habían cometido, y él, así como justo la vecindad descubre, él vuelve a la vecindad. Él decide volver. Y los amigos de él le preguntan por qué volvió, si se había ido tan triste. Recuerden que él todavía no sabía que la vecindad se había enterado de que no era ladrón, pero él aún no había vuelto. Y la respuesta del Chavo es que él dice: yo volví luego de hablar con un sacerdote porque tenía la conciencia limpia de que yo no había hecho nada malo. Y como dice, tengo la conciencia limpia, vuelvo. Y es justamente sobre eso que quiero hablar hoy. Sobre la conciencia del ser humano. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se puede definir fácil la conciencia? Bueno, la palabra conciencia en el Nuevo Testamento, la que se utiliza en el original, es la palabra griega suneidesis, que tiene que ver, o que se define como el conocimiento acerca de uno mismo. ¿Cómo podríamos también definirlo? Bueno, es una facultad que cada persona tiene, por la cual es advertido si lo que está haciendo está bien o está mal. Hay un pastor que lo define así, dice lo siguiente: la conciencia es un testigo dentro del hombre que le ordena hacer lo que él considera correcto y no hacer lo que cree incorrecto. Dice también este pastor: la conciencia no nos enseña lo que está bien o mal, pero nos estimula a hacer lo que se nos ha enseñado que es justo. Hay otro pastor que utiliza una ilustración para hablar de la conciencia. Dice: la conciencia no es un faro que alumbra, por así decirlo, con luz propia, sino más bien como una claraboya, como una ventanita, por la cual pasa la luz de la moralidad. Cada persona cuenta con una conciencia. Usted y yo tenemos una conciencia. Los incrédulos también tienen una conciencia.
Por esa conciencia a veces aún los incrédulos pueden actuar correctamente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 7, vemos a personas que no eran creyentes y que la conciencia de ellos les hace actuar para bien. ¿Se acuerdan el relato de la mujer que es presentada, la mujer adúltera que es presentada delante de Jesús? Le empiezan a querer decir, mira, esta mujer fue encontrada en el acto mismo, lo que está haciendo, la ley no dice que la apedreemos. ¿Y qué decís vos, señora, eso? Y dice nuestro texto, Juan 8, y como insistieron en preguntarle, el Señor se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué dice luego? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, estos hombres, al oír esto, acusados ¿por qué? Por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Bueno, y luego sigue el relato. Lo importante es que, ven, ellos tenían pensado hacer una cosa y su conciencia los muestra que no estaba bien lo que estaban haciendo y se van. En otros casos no, en otros casos al estar corrompida la conciencia lleva a que las personas hagan lo malo. En Tito capítulo 1 nos empiezan a hablar sobre los falsos maestros y también sobre las condiciones de las personas y dicen lo siguiente en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para esas personas lo que está bien no está bien porque su conciencia está corrompida. Desde que somos niños, hermanos, nuestra conciencia se activa para mostrarnos cuando estamos haciendo algo que no está bien. Nuestros hijos, ¿qué estás haciendo, Sara? Y Sara, ¿no? Como que sabe que está haciendo algo malo. No es que si estuviera haciendo algo bueno, seguiría actuando normalmente, pero como sabe que está haciendo algo que no corresponde, se asusta porque su conciencia le está marcando, te descubrieron. Pero también, desde ese tiempo, desde nuestra niñez, y eso cada uno de nosotros lo sabemos, cada ser humano caído definen muchas veces desoír, no escuchar lo que su conciencia le dice, que le manda a hacer está bien y aún así no lo hace. ¿Te ha pasado cuando eras niño? Sabías que estaba haciendo algo malo, pero aún así lo hacías. ¿Se acuerdan como el relato de Pinocho? ¿Se acuerdan? Pinocho tenía a Pepe Grillo, que era como la voz de su conciencia, que le decía, Pinocho, tenés que ir al colegio, y él no le hacía caso. ¿Se acuerdan? La voz de la conciencia ustedes lo han leído el cuento de Pinocho, ¿no? Algunos me miran como que no entienden. Pepe Grillo era como la voz de la conciencia que el hada le había dado, que le decía a Pinocho qué tenía que hacer. Y bueno, él no obedecía. Y así hemos sido nosotros, no tenemos a Pepe Grillo, teníamos nuestra conciencia y no le hacíamos caso y hacíamos lo que nosotros queríamos. Es necesario, hermano, también decir que a diferencia de los incrédulos, la conciencia de los creyentes ha sido limpiada por la obra de Cristo. Pero que igualmente sigue manteniendo la cualidad de advertirnos sobre lo que estamos haciendo, y cuando estamos haciendo mal, cuando estamos haciendo bien, y que también tenemos que cuidar de que no se contamine a causa del pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Nos habla un poco de esto. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ven? Y la Biblia nos da algunas muestras de la acción de la conciencia en las personas. Por ejemplo, la conciencia de los hermanos de José estaban mal, hacía que se sintieran culpables por lo que habían hecho con él. Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban angustiados porque sabían que habían hecho algo malo. Y a pesar de que sabían que estaban haciendo algo malo, lo hicieron. Y eso hizo que su conciencia estuviera angustiada. Después también podemos ver que cuando David le corta un pedazo de la vestidura de Saúl, se siente mal en su conciencia por lo que había hecho. 1 Samuel 24:5 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la arilla del manto de Saúl. Se dio cuenta que estaba mal lo que había hecho, que él no tenía que tomar venganza por su propia mano, que Dios iba a encargar la situación. Él corta y después, ¿qué dice? No tengo que hacer esto. En su oración, Esdras
sintió la vergüenza que le acusaba por el pecado que había en el pueblo de Israel. Esdras ora y dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Cuando nuestra conciencia a veces nos acusa, no hay como ni ganas de levantar la cabeza, porque sabemos que estamos mal. Es evidente entonces que tanto en los incrédulos como en los creyentes la conciencia es algo que está presente y que actúa en cada persona de una u otra manera. La duda que se podría presentar es, ¿la conciencia es quien dicta en última instancia la manera de actuar de nosotros? ¿Es la conciencia lo que debe dirigir nuestra vida? Bueno, a eso se debe responder que no. La conciencia no es una guía infalible. Aparte de que una conciencia clara, una conciencia que no acusa, no necesariamente quiere decir que sea algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 30, ¿se acuerdan que Pablo tenía el problema? Él sabía que comer carne o comer algo que podía haber sido sacrificado a los ídolos no era nada. Pero había algunas personas débiles en la fe, inmaduros, que creían que era pecado. Para esas personas no estaba mal lo que estaban pensando de que era pecado comer esa carne. Y él dice, y si yo con agradecimiento participo, o sea, dando gracias a Dios por lo que como, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Ven? Algunas personas piensan, porque su conciencia no les acusa, que algo que están pensando, que están haciendo está bien, pero puede ser que esté mal. Como eran aquellas personas que prohibían a otros comer carne porque decían que era pecado y no era cierto. Por lo tanto, la conciencia no puede ser la guía de toda nuestra vida porque falla a veces. Ese lugar, la guía absoluta de nuestra vida, no tiene que ser determinado por nuestra conciencia, sino ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es ella la norma más alta que tenemos, la que debe definir cada controversia que haya entre nosotros y la que debe definir cómo vivimos la vida cristiana. El apóstol tenía muy claro esto, sabía que en definitiva Dios lo juzgaría no por su conciencia, no por la conciencia de los demás, sino que Dios lo juzgaría por medio de ¿qué? Por medio de los mandamientos que Él había dado en su palabra. Eso también lo vimos cuando vimos 1 Corintios, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, aunque la conciencia de él lo hacía sentir inocente, no por eso soy justificado. Porque mi conciencia me esté dando a entender que yo estoy bien, no quiere decir que por eso no voy a ser juzgado, porque el que me va a juzgar en última instancia, ¿quién es? El Señor. ¿Ven? Y eso nos lleva entonces a una segunda pregunta. Si la conciencia entonces no es el juez final en nuestras vidas, ¿realmente es útil para el creyente hacerle caso a la conciencia? No es el juez final, pero ¿qué utilidad tiene en el creyente entonces la conciencia? Bueno, yo creo que sí que es muy útil la conciencia. Que aunque no sea la norma final, Dios nos ha provisto de una conciencia porque siendo utilizada correctamente, cuando es limpiada por la obra de Cristo, es de mucha ayuda para cada creyente. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice qué cosa, vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirvan al Dios vivo. ¿Ven? Dios nos ha limpiado nuestras conciencias y ahora nos las da como una herramienta útil para que podamos servir a Dios. Y aunque a algunos le puede sonar como muy filosófico, como muy psicológico esto de la conciencia y todo esto que estoy hablando, bueno, en realidad no lo es, hermano. Un creyente en ocasiones se siente angustiado, se siente preocupado, se siente ansioso, se siente enojado, se siente desanimado, y es porque su conciencia le está diciendo algo no está bien. Es algo en su cabeza que está dando vuelta y que le está diciendo, no podés seguir así, no está bien, no está bien.
y no está bien, y vos sabes algo que tu conciencia te está acusando, y eso te tiene mal, y algo sabes que está pasando, tal vez los demás no se dan cuenta, pero vos lo sabés, y Dios lo sabe, y tu conciencia te está como una sirena machacando en tu cabeza, y entonces es importante ver esto de la conciencia. La Biblia es clara también ante este tema. Somos llamados a mantener una buena conciencia. Eso nos dice 1 Timoteo 1:19. Porque cuando esto ocurre, cuando tenemos problemas con la conciencia, nuestra vida se inquieta y nos sentimos realmente mal. A mí me ha pasado. Ahora, aquí en la ocasión y la situación, el apóstol había sido acusado injustamente, ya estuvimos viendo un poquito de esto, de varias cosas por los falsos apóstoles. Una de las acusaciones era que decían de que él estaba ocultando inmoralidad. Otra de las acusaciones eran que en sus relaciones con los hermanos él no era transparente. Y otra acusación era que las enseñanzas que él estaba dando, o que había dado en su tiempo, no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 2:17 y en 4:5 vemos algunas evidencias de estas acusaciones. Fíjense, 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, dice el apóstol, que medran falsificando la palabra de Dios, justamente de lo que a él se le acusaba, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Era una de las acusaciones que le estaba recibiendo. En 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no le estoy diciendo cualquier cosa, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Todos estos textos te están mostrando de que había justamente un problema allí. En Corinto, una acusación bien seria contra el apóstol. Por lo que él va a comenzar, dijimos, ¿se acuerdan? Estos capítulos para él defender su ministerio. Y lo primero que hace es poner un testimonio bien fuerte. Al vivir una vida llena del Espíritu Santo y una vida que estaba consagrada a Dios, su conciencia estaba limpia y lo exoneraba, o sea, lo declaraba inocente de todas las acusaciones recibidas. Él va a dar luego un montón de argumentos más, pero uno de los primeros argumentos que da es, estoy tranquilo a pesar de lo que se me acusa porque mi conciencia no me está acusando. Y creo que es importante ver el pasaje porque sé que algunas veces tenemos dudas respecto a esto de la conciencia y creo que este texto nos ayuda a entender correctamente cómo actúa la conciencia en nuestra vida y cómo puede ser entonces una herramienta útil para entonces caminar de una manera que agrade al Señor. El tema entonces tiene que ver con eso, la conciencia. Y el tema entonces en nuestro texto es que la conciencia del creyente es una herramienta útil para revisar su vida, nuestra vida. La conciencia es una herramienta muy útil para que vos puedas revisar tu vida. Como saben, por ahí para los que están por primera vez, los temas no los definimos nosotros, sino lo que está en lo que sigue en la secuencia que arrancamos. Así que lo que hablamos es lo que la Biblia nos da. Así que dice, hoy está hablando de la conciencia porque claro, seguramente alguien te conoce. No, yo no los conozco, algunos los conozco, pero el tema es lo que nos da la Escritura. ¿Está bien? ¿Se animan a seguirme? ¿Quieren saber qué importante que es la conciencia? Bueno, vamos a ver entonces qué importante que es. ¿Qué cosas nos ayuda a analizar en nuestra vida? Bueno, aquí en nuestro texto de hoy encontramos que hay 3 áreas de nuestra vida que nos ayudan a analizar. ¿Está bien? La primera de las áreas donde la conciencia del creyente lo puede ayudar a revisar es su santidad personal. Lo primero que te ayuda la conciencia es a revisar tu santidad personal. El pasaje comienza con la presentación del testimonio de una conciencia limpia. Versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El término aquí para hablar de la gloria, nuestra gloria, el término aquí tiene que ver con la jactancia, con el gloriarse en algo. Es la palabra cauquesis. Esta palabra podía usarse de una manera negativa, por un lado, al hablar respecto a una mala jactancia. Un gloriarse en algo como un acto de soberbia. Santiago 4:16 utiliza cauquesis para hablar de algo malo, de una jactancia mala. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahí jactancia es cauquesis. Toda esta
jactancia que tengan por causa de una soberbia está mal, es algo malo. ¿Está bien? Entonces la palabra puede utilizarse de una manera negativa, pero también puede utilizarse de una manera positiva, en la cual un creyente puede gloriarse en el gozo y la confianza que produce en su vida la obra genuina de Cristo, en él y en otras personas. Cuando ves que Dios está obrando en tu vida y vas creciendo en la fe, o cuando ves que otros están creciendo también en la fe, podés gloriarte. Gálatas capítulo 6, ahí por ejemplo dice Pablo, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Vea su obra, vea lo que está haciendo y si está bien puede dar gloria a Dios y pueda gloriarse por eso. En 1 Tesalonicenses 2:19 Pablo se gloriaba de los hermanos, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Ahí nuevamente cauquesis, gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Él dice, un día cuando estemos en la presencia del Señor y vea toda la obra que Dios hizo en ustedes, me voy a gloriar. Voy a estar feliz por ver lo que el Señor hizo en ustedes. Es claro que en nuestro texto de aquí, del versículo 12 que estamos viendo, el apóstol se gloriaba de una forma positiva, porque el testimonio de su conciencia era que su forma de actuar había honrado a Dios por la gracia que había recibido. Él se podía gloriar por ver la obra de Cristo en su vida. Cuando un creyente se jacta de esta manera, no es algo que está mal. De hecho, la Biblia nos revela que Dios se agrada cuando nos gloriamos en la forma correcta que Él quiere. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere ¿qué cosa? Que nos gloriemos ¿en qué? En conocerlo, en experimentar y vivir para Él. Y ver los frutos que eso produce. Y ver cómo Dios va obrando en otros también. En eso nos gloriamos, en Jesucristo, porque la gloria es para Él, porque si vamos creciendo es porque Él va obrando en nuestra vida. En este sentido está bien gloriarse, y Pablo se gloriaba de una manera positiva. Hay un gran gozo en cada hijo de Dios cuando al considerar lo que hace encuentra que tiene motivos para gloriarse en el Señor. En ver cómo el Señor está obrando en uno mismo. Y luego de hablar de este testimonio, el testimonio de su conciencia, prosigue marcando la primera área en la cual la conciencia puede ser útil para reflexionar entonces lo que hacemos, que es en el progreso de nuestra santidad personal. Fíjense que dice nuestro texto, el testimonio de mi conciencia por el cual puedo gloriarme es que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una de las acusaciones recibidas tenía que ver con que los falsos apóstoles afirmaban que Pablo y el equipo misionero que estaba con él, que tenían tantas dificultades, era en realidad que Dios lo había castigado por supuestos pecados ocultos que ellos tenían. ¿Eso se acuerdan que lo vimos la semana anterior cuando vimos la primera parte? Ellos decían eso, no, lo que pasa es que Pablo sufre un montón porque el juicio de Dios le cae. La justicia de Dios está ahí. Y no era eso. Más adelante, en capítulo 4, versículo 2, Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Ven? Nos están acusando de que nosotros andamos en cosas raras, que yo ando en cosas raras. Yo no ando en ninguna cosa rara. De hecho, exhorto y renuncio a lo oculto y vergonzoso. Lejos está de mí eso. Yo nada que ver con ese tipo de cosas. Y como ya nos dijo anteriormente, si él sufría era por causa de Cristo, porque Dios quería que así fuera. Obviamente que el apóstol, como el resto del equipo misionero, eran pecadores como nosotros. No es que eran perfectos.
De hecho, más adelante le va a contar de un pecado que él está teniendo, un pecado de orgullo. Pero basta saber que, aunque no lo hubiera dicho, sabemos que él no era perfecto, que tenían faltas, pero de ningún modo él no estaba en ninguna práctica inmoral. No había fallas que no hubieran confesado con otros hermanos. ¿Cómo podían estar seguros? Bueno, de acuerdo a lo que nuestro texto nos marca es porque habían examinado su vida y su conciencia estaban tranquilas, como dice nuestro texto ahí, que su conducta siempre fue, dice nuestro texto ahí, con sencillez. Realmente ahí la palabra más exacta no sería sencillez, sino santidad. Esa es la palabra más justa ahí. En vez de sencillez, santidad. Él había actuado con santidad y con sinceridad con los hermanos y también en su vida. Había actuado con santidad. Pero esto no era solamente cierto respecto a cómo él había estado andando mientras estaba allí en Corinto. Siempre el apóstol había actuado de esta manera, con sinceridad y santidad. Él era un hombre íntegro, era alguien irreprochable, como tiene que ser cada cristiano y como tiene que ser cada líder, cada siervo de Dios. Tiene que actuar con integridad. Fíjense que en Hechos 24:16 dice, y por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El esfuerzo de Pablo por vivir en integridad, en sinceridad, en santidad era algo de siempre. Justamente de aquellos que lo están acusando era que no era así, pero él dice, mi conciencia me muestra y me dice de que no, de que estoy bien, de que estoy creciendo en santidad. Es importante también considerar que aunque remarque que su conducta había sido santa y sincera, no era algo que lo motivara a un elogio de su esfuerzo, sino como dice nuestro texto, fíjense el versículo 12, habla de que lo podía hacer por la gracia de Dios. Fíjense, ve que dice, he actuado con santidad en vez de sencillez, con sinceridad de Dios, pero no con sabiduría humana, no porque haya sido muy vivo, muy inteligente, muy sabio, sino por gracia. Es la gracia de Dios que me ha traído hasta acá. Lo mismo había dicho, ¿se acuerdan en el anterior momento? Soy lo que soy por gracia de Dios. ¿Y qué es lo que soy? Un hombre que se ha forzado por caminar en santidad, por vivir de una manera íntegra, irreprochable. Y mi conciencia me da testimonio de eso. No era fruto de sabiduría humana, era por el poder de Dios que había actuado en él. No es que era sencillamente una persona que conocía mucho de la Biblia, sino alguien que vivía la Biblia. Ese es el íntegro. No es alguien que conoce mucho de Jesús, alguien que vive a Jesús en su vida. A veces confundimos, hermano, nosotros confundimos erudición o un alto conocimiento bíblico con santidad personal. Vemos a personas que parece que tienen mucho conocimiento bíblico y a veces damos por sentado, este seguramente que es alguien que es muy santo. Pero hay que entender, hermano, que una cosa no tiene que ver necesariamente con otra. Solo aquellos que viven en obediencia a la palabra, muriendo ellos mismos y dejando que la gracia de Dios sobre en ellos, son los que pueden tener una conciencia que los apruebe. No es solo conocer la palabra, sino también vivirla en obediencia. Eso es lo que muestra a nuestra conciencia y realmente se vive y se muestra una santidad. Ahora, evidentemente así como que conozca mucho la Biblia no te hace vivir en santidad, sino vivirla, obedecerla, practicarla. Para poder vivir en santidad necesitas tener un conocimiento cada día más de su palabra. Si no conoces la Biblia, no la estudias, no vas a poder vivir en santidad porque no vas a saber lo que Dios quiere para tu vida. Lamentablemente, hermano, en nuestro tiempo hay casos de muchos supuestos siervos, líderes evangélicos que en realidad son, como decimos nosotros, un refrán, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Hablan tan bien, dicen tantas cosas lindas, pero para esas personas la piedad es como nos dice 2 Timoteo 3:5, es una apariencia nomás la piedad. Yo he conocido hombres así.
Sí, entre movimientos carismáticos común, uno dice, sí, sí, es verdad, pero también en el ambiente reformado he visto gente así, que son supuestamente una aparente piedad, pero después esto es una apariencia, nada más. Y sé que un día Dios revelará todas las cosas y va a sacar a luz la falsedad de estos hombres. En eso creo y confío en el Señor. Pero más allá de lo que hacen esos hombres, esos líderes, lo que no quiero dejar de lado, hermano, y que quiero que vos pienses, y que resulta aún más importante, que puedas hacer una evaluación personal de vos mismo, de tu propia vida. Dejemos de lado los líderes o los falsos apóstoles ahí de Pablo, los líderes de hoy que son una cosa y viven otra. El punto es vos. ¿Sos un creyente que vive con integridad? ¿Qué dice tu conciencia? ¿Actúas con sinceridad? ¿Con santidad? ¿O muchas veces mostrás una supuesta piedad o santidad para que los demás tengan de vos un concepto muy alto? ¿Cómo es en tu vida? La conciencia, hermano, es una herramienta útil para considerar tu vida y ver cómo está tu corazón. Si realmente decís que vivís en santidad y eso es verdad. Si vivís en sinceridad y eso es verdad. Tu conciencia es un buen testigo. Yo no la conozco, está ahí dentro tuyo. Mi pregunta es, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Vivís en santidad? Leemos muchas veces, así como Dios es santo, quiere que su pueblo sea santo, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo, y todos decimos amén, pero realmente, ¿está esa santidad en nuestra vida? ¿Estás buscando vivir en santidad? La conciencia también del creyente lo puede ayudar a ver cómo se relaciona con los demás, no solo respecto a su santidad personal, sino en cómo trata con los demás. Luego de alegar que su conciencia lo exoneraba, lo hacía verse inocente respecto a su vida personal, el juicio del apóstol prosigue con una segunda área donde puede ser útil la conciencia para el análisis, que es cómo se relaciona con los demás. Fíjense, versículo 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Y empieza el versículo 14 diciendo, como también en parte habéis entendido. Al hacer una revisión, el apóstol encontraba que en toda su manera de proceder con los hermanos había actuado con total transparencia. No había, por así decir, una segunda intención. Está diciendo, no escribimos otra cosa de la que leéis. No hay segunda intención. En todo él podía ser analizado y ver que no había en él ningún deseo impropio o algo de que pudieran agarrarlo para considerar que estaba actuando con falsedad o hipocresía. Él decía, me he revisado, he pensado en todo lo que hice mientras estuve con ustedes, cómo me junté con ustedes, cuando les enseñé, cuando nos juntamos a comer, cuando tuvimos tiempo de consejería, cuando le hice discipulado, cuando nos juntamos a comer un par de pizza, cuando nos pusimos a limpiar juntos. Y en todo eso analicé cómo me comporté con ustedes y nunca actué con una mala intención. De hecho, esto era tan cierto que las cosas de las cuales le acusaban eran cualquiera. O sea, le estaban diciendo, no, porque Pablo nunca dejó que ustedes le dieran un peso porque él, no sé, él era malo. No había forma, ni en eso habían para agarrarlo. Él se había roto el alma no pidiendo ni un solo peso, no porque no lo mereciera, porque él tenía derecho a hacerlo, pero para cuidar a sus hermanos corintios que tanto había amado, nunca pidió ni un solo peso. Y los falsos apóstoles no podían agarrarlo por ningún lado, pero lo estaban queriendo acusar. Los falsos apóstoles estaban justamente acusando a Pablo que tenía malas intenciones encubiertas en la relación que tenía con los corintios. Como si fuera la letra chica, ¿vio? Como decimos, la letra chica de un contrato. Ellos decían que él estaba ocultando cosas. Vieron que siempre nos dicen, lee la letra chica porque ahí siempre hay un engaño ahí.
Y es como que yo decía, "No, algo seguramente estáis escondiendo". Y él decía, "No, yo no escondo nada. No hay nada que esconda". Todo eso era absurdo. El apóstol ya para esta altura había escrito 4 cartas a los hermanos. En sus cartas escribió lo que quería decirles y quería decir todo lo que le escribió. No estaba ocultando nada. Ni más ni menos que eso, su conciencia lo libraba. ¿Cómo podía estar seguro? Porque todo lo que había escrito no había nada diferente a cómo él había sido mientras estaba con ellos. Cuando ellos se portaban bien, él los felicitaba. ¿Se acuerdan en la primera carta que en un momento le dice, bueno, me glorío por esto que hicieron, en esto los felicito? En otro momento dice, ¿qué? ¿Por esto piensan que lo voy a felicitar? ¿Qué lo voy a felicitar? ¿Les voy a pegar? ¿Te acuerdan que en un momento les dice en la anterior carta, ¿qué quieren que vaya me saque el cinturón y les dé cuando llegue? ¿Que les dé con vara? No era. Cuando tenía que elogiarlo, los elogiaba. Cuando tenía que exhortarlo, lo hacía en amor. A veces el amor dolía, pero era con amor. Pero había sido así cuando había estado con ellos. Así que lo que ahora vemos escrito en las epístolas es lo mismo, la misma forma de proceder que cuando estuvo con ellos presente. Como les dije, para proteger la conciencia de los hermanos débiles, también nunca usó su derecho como apóstol para pedir que lo sostuvieran. Su conciencia le mostraba esas evidencias de actitudes honestas con los demás. Lo que hacía, como dijimos al comienzo, la conciencia le estaba tranquilo. Por más que lo estaban acusando un montón de cosas, él tenía la conciencia limpia. Sobre eso va a escribir mucho más adelante nuevamente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10 y 11 dice, porque a la verdad dicen, fíjense que acusaciones que tenían con él, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es como que él decía, los falsos apóstoles decían que Pablo se hacía el malo por carta, pero cuando estaba ahí presente arrugaba. Esto es algo así, es así. Esto tenga en cuenta tal persona, el que dice esto, que así como somos en las palabras por carta, estando ausente, lo sabremos también en hecho, estando presente. Le estaba diciendo que arrugo, bueno, esperen que cuando vaya van a ver si arrugo. No tenía temor si tenía que luchar por causa del Evangelio. ¿Se acuerdan que en Gálatas usted lo lee? Se le puso de cara a Pedro, el principal de los 12, y delante de todos los... No es que se agarró a las piñas con Pedro, pero si le tiene que decir las cosas, él no tiene problema por causa del Evangelio, él no se va a amedrentar. ¿Por qué? Porque de la forma que él era por carta cuando escribía o lo que hacía, era de la misma forma actuando. No era un hombre con dobleces. A diferencia de él, los falsos sí hacían cosas raras para aprovecharse de los hermanos. Ellos sí estaban haciendo cosas malas. Se hacían los buenos, pero en realidad no amaban a los hermanos. Lamentablemente hoy ocurre muchas veces esto, hermano. Muchísimos supuestos apóstoles se levantan en congregaciones donde la Biblia es despreciada, con el propósito de aprovecharse de las mentes ingenuas de quienes los escuchan. Tristemente, hermano, la historia se repite. El apóstol había advertido de estos parásitos, porque no se le puede decir de otra forma, que solo buscan arrebatarle lo que pueden a los incautos. Son parásitos. Lo que no saben es que, aunque piensan que son sabios y muy sagaces con las cosas que hacen, solo están acumulando ira para el día que sean juzgados por el Señor. Esos hombres que se divierten y se creen muy inteligentes con las pavadas que dicen y con la plata que le sacan a la gente, esa plata no los va a salvar del castigo de Dios. Que Dios tenga misericordia. Pero creo también, hermano, así como dije hace un ratito, importante que evalúes este concepto dejando de lado. Ya sabemos qué le pasará a esas personas si no se arrepienten. Lo que quiero que vos analices, porque creo que es evidente que a veces los creyentes corren el riesgo
de tomar actitudes parecidas a estos hombres falsos. ¿Cómo es eso? Bueno, en ocasiones los creyentes maquillan sus relaciones con los demás, intentando mostrar la mejor cara delante de otros cristianos, para que así no piensen mal de ellos. Se hacen los buenitos. Por momentos sin querer, a veces deliberadamente, prefieren mostrar una apariencia de piedad, cuando en realidad están fallando o se mueven con hipocresía, para que nadie los exhorte. Hay personas que por intentar caer bien, hacen todo de una manera políticamente correcta, aunque por dentro están pensando otras cosas. Hay más, hay otros que elogian y por atrás critican. Eso no está bien. Por delante van, abrazan y después por atrás te matan. ¿Cómo puede ser eso? Algunos me miran extrañados. Eso pasa y va a seguir pasando, lamentablemente. Y generalmente estas personas saben, su conciencia le muestra que están simulando, mintiendo, pero así todo, por orgullo, no cambian esa actitud. Prefieren seguir así. Mi pregunta es, ¿eso puede agradar a Dios? ¿Que ve todas las cosas? Si alguna vez vos actuaste de esta manera, ¿vos pensás que el Señor no lo sabe? A mí me vas a poder engañar. ¿Para cómo yo soy medio ingenuo? A veces el Señor me dice, date cuenta, Sergio, avivate, porque yo a veces soy medio... Decís que ella muchas veces me aviva. ¿No te estás dando cuenta que te estaban...? No, la verdad que no, amor, porque no me doy cuenta a veces. Pero aunque a mí me puedas engañar, o a algún otro hermano le pueda engañar, o a las mujeres que acá que son más vivas que nosotros les puedas engañar, al Señor no le podés engañar. Y si estás haciéndote el buenito o la buenita delante de otros, pero por atrás estás criticando, hablando mal o diciendo cosas, a Dios no se le escapa. Él lo ve. ¿Te das cuenta que el Señor está viendo, está conociendo tus pensamientos? Finalmente, la conciencia del creyente lo puede ayudar a revisar lo que expresa, lo que dice, lo que enseña, lo que aconseja, lo que sale de su boca. Al seguir adelante, el texto nos presenta una tercera área donde la conciencia puede ayudar, que es en lo que decimos. Como también en parte habéis entendido, dice nuestro texto, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. La acusación más seria que Pablo había recibido era respecto a que sus enseñanzas eran falsas y que sus prácticas espirituales también. O sea, para decir de una manera más clara, lo estaban acusando que era un chanta espiritual, de que era un estafador. Pero nuevamente la conciencia le mostraba que él estaba libre de cargo y culpa. Luego él se va a defender durante buena parte de la epístola ante esta acusación. Esta era la más terrible de todas. Porque bueno, que hablaran mal de su persona, él dice, bueno, el Señor es que me juzga. Que hablaran de respecto a la relación y bueno, siempre dicen cosas. Ahora, que digan que lo que enseño está mal, no, eso no lo va a aguantar. Porque lo que él enseñaba era el Evangelio. Y cuando el Evangelio está en juego, la verdad está en juego, ya ahí no se va a quedar tranquilo. Lo que está marcando aquí, en esta parte final, es que su conciencia no lo responsabilizaba para nada, ya que podía dar gloria a Dios, porque sus enseñanzas no solo que eran verdad, sino que había producido frutos verdaderos en su vida y en la vida de los demás. El Evangelio había cambiado la vida de Pablo, más adelante va a decir, alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él va a mostrar que la obra del Evangelio produce cambios. Por lo tanto, de ninguna manera podía hacer algo falso, porque estaba a la vista el cambio.
Y no solamente en él estaba a la vista el cambio, en los hermanos estaba claramente a la vista el cambio que produce la palabra de Dios, la verdad de Dios. Por eso fruto, él podía gloriarse. ¿Podía gloriarse de qué? De que un día, por medio de todo lo que él había enseñado, estos hermanos iban a poder estar delante de la presencia del Señor. Para el día del Señor Jesús, lo que está diciendo ahí es, me puedo gloriar, por más que digan lo que digan, porque sé que la obra que produjo el Evangelio hace que un día ustedes van a estar delante de la presencia del Señor. Porque sé que el esfuerzo valió la pena, porque obró en el corazón de ustedes, y sé que aunque todavía tienen mucho para crecer, un día el que comenzó la buena obra la va a terminar. Qué gozo que es eso. Algunos están aquí, lo saben, los que están discipulando a otro y ven que su discípulo empieza a crecer. Qué gozo que te da. A veces estás cansado porque ves que no parece que diera fruto, ¿no? Y en un momento, wow, ves que al discípulo le entró la ficha, entendió cómo era esto, ¿no? Y empieza a dar fruto. Y después te van a decir, no, pero vos no eras buen discípulo. No sé si era bueno o malo, pero lo que le pude enseñar a esa persona, veo cambio, esa persona ha cambiado. Y sé que se está preparando para un día encontrarse con el Señor. ¡Qué gozo eso! En eso te podés gloriar. No te sientas que estás haciendo algo malo. Podés gloriarte en el Señor. Debes que con ese esfuerzo un día vas a estar delante de la presencia del Señor, viendo cómo hay personas que Dios te usó para hablarles de Cristo y ahí van a estar presentes. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Pablo se gozaba, dice, no me importa que digan que mi enseñanza me falta. No importa, más adelante va a decir, no importa que digan que no tengo carta de recomendación. Mi carta de recomendación son ustedes. No necesito andar presentando carta de recomendación. No necesito jactarme por mi trabajo. Está a la vista en ustedes. Estas personas que en otro tiempo habían sido enemigas de Dios y que estaban condenadas por sus pecados, al haber recibido el Evangelio y la sana doctrina que Él había predicado, fueron transformados. Pero Pablo también con esto está diciendo algo más. Si ustedes dudan de eso, están dudando de ustedes mismos. Porque están dudando de su fe. La fe que hoy tienen ha sido a partir de lo que yo les he enseñado. Y eso ha construido su fe. Si ustedes ponen en duda lo que yo les enseñé, están poniendo en duda lo que ustedes son. Y es interesante notar qué importante que es este concepto, hermano. Nuestra conciencia es útil, dijimos, para ver si realmente estamos andando en santidad. Nuestra conciencia también es útil para ver si las relaciones con los demás fueron de una manera que agrade a Dios o no. Pero también la conciencia es útil para ver si lo que hablamos con los demás, de una u otra forma, le agrada a Dios o no. En ocasiones hemos aconsejado a personas, no por medio de la Biblia, sino por nuestras experiencias personales. ¿No ha pasado así? Hay personas que le han aconsejado a otro, ¿no? Le han dicho, mirá, yo estoy pensando en ponerme novio, buscar una pareja. Y bueno, y le dice, bueno, mirá, lo que yo hice fue un día, le dije, Señor, la próxima que pase por acá es esa, ¿no? Y le dice, vos haces lo mismo. Y ha pasado personas que le han dicho así, se han casado con una persona y ha sido un desastre. O no, le dijeron eso, le dijeron, no, el Señor me mostró de que ese hombre va a ser para vos. Y se casan y después, un desastre. Esa persona que aconsejó eso, su conciencia, ¿qué le está diciendo? A veces hemos exhortado a otros sin estar seguros de lo que decíamos, pero dijimos igual porque era más fácil para el argentino en ese sentido. Él
Siempre tiene una opinión para todo. Difícil que digamos, no sé, nos cuesta un montón. Siempre sabemos de todo. Somos expertos en escatología, soteriología, cristología, no, de todo sabemos. Y nunca decimos, mirá, no sé, déjame que voy a averiguar. Siempre queremos tener, porque no queremos quedar como ignorante, entonces no queremos decirle que no sé o no me acuerdo. Y a veces decimos cosas que no están bien. Y después nos damos cuenta, le dije cosas y nada que ver. Y tu conciencia te dice, está mal lo que hiciste. En algún momento, en vez de aconsejar, decirle, mira, te recomiendo, le decimos, no, tenés que hacer así. Obligamos a que las cosas se hagan como nosotros lo vemos, sin importar si es bíblico o no. Mira, ¿qué te parece esto? ¿No? Y decimos, bueno, la Biblia no dice nada bien seguro. Mira, te aconsejo, te recomiendo, tal vez podrías hacer, pero pensarlo. No, le decimos, no, tenés que hacer así. Y cuando la persona, a veces con duda, y con dudas razonables, nos dice, ¿pero por qué? Porque yo lo digo. Porque soy tu discipulador, tu pastor, porque tengo más años que vos, por lo que sea. A veces le hemos marcado a unas personas nuestras propias costumbres como si fueran mandamientos del Señor. A veces hemos hecho eso. Y es así evidente que nuestras conciencias nos acusan. Porque después nos dimos cuenta, no estuvo bien. No estuvo bien. Y lo sabes, tu conciencia te lo está marcando. Hermano, si has tenido actitudes como estas o parecidas, te digo unos ejemplos, pero podés pensar en un montón de otras cosas. Es necesario que te arrepientas. Y que si está en tu posibilidad poder enmendar lo que hiciste, arreglarlo. Si tal vez si te diste cuenta que le dijiste algo malo a un discípulo tuyo, que ya no es más tu discípulo, pero puedes hablar, mirá, perdóname, te dije que esto era así, pero no era así. Si podés arreglarlo, arreglalo. Si no podés, bueno, pedir perdón al Señor y no lo hagas más. Pero si tenés la posibilidad, hacelo. Nunca un mayor entendimiento de la Biblia es algo que debería ser usado principalmente para intentar ganar discusiones, sino que un mayor entendimiento bíblico lo que tiene que ayudarte es a pensar mejor lo que vas a decir. Ser más sabio a la hora de hablar. Mi pregunta es, ¿ves sabiduría en las cosas que le decís a los demás? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te dice? Es probable que tal vez alguno finalmente tenga una duda, porque el texto no avanza mucho más. Y creo que es un tema importante que estamos viendo, porque no me acuerdo haber hablado mucho sobre el tema de la conciencia, pero tal vez alguien tiene duda y dice, bueno, ¿cómo se puede lograr mantener una conciencia limpia? Para que de esta manera sea una herramienta útil. Algunos tal vez se estén preguntando eso. Bueno, hay muchos principios bíblicos que nos ayudan a poder lograr que nuestra conciencia se mantenga limpia. Utilizar unos conceptos de un pastor, el que resume de una manera bastante bien algunas formas de poder lograr tener una conciencia limpia y mantenerla limpia. Por ejemplo, aprender la palabra de Dios. Eso te ayuda a mantener tu conciencia limpia. Salmos capítulo 37 dice, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Si tu vida no se llena de la palabra de Dios, tu conciencia no puede saber lo que está bien, y lo que está mal. ¿Cómo saber si lo que estás pensando que está bien, está bien? ¿Cómo lo logras saber? Estudiando la palabra. ¿Cómo también? No solamente estudiando, meditando en la palabra de Dios también. Salmo 119, versículo 11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Si no asimilás lo que aprendés y cambiás de actitud, tu conciencia no tomará en cuenta. Hay personas que leen y dicen, bueno, esto que yo pensaba que era así, no era así. Tengo que cambiar. Señor, ayúdame, ¿no? Y empezás a meditar, a reflexionar y lo tenés ahí en mente. Y cuando llega el momento entonces de actuar, ¿qué tenés que hacer? ¿Actuar como antes hacías? No, como ahora aprendiste. Pero si estás con la lucha de querer seguir como estabas haciendo antes, ¿qué va a pasar? Vas a seguir actuando como antes. Pero morí a tus prejuicios, morí a esos conceptos. Si tus conceptos, tus prejuicios no están de acuerdo a la Biblia, ¿qué vale más? Lo que la Biblia dice. Como también, velando y orando continuamente. Mateo 26, velad y orar, para que no entren en tentación. Si tu corazón no está vigilando y orando constantemente, podés desviar y contaminar tu conciencia. Tenés que estar todo el tiempo atento. No darle lugar, porque la carne va a querer ganar la batalla por tu conciencia y contaminar tu conciencia. Como también evitar el orgullo espiritual. 1 Corintios 10, el apóstol dijo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando tenés un alto concepto de vos mismo, más alto del que deberías tener, tu conciencia se ve afectada. Reconocer, hermano, la gravedad del pecado. Si no prestás atención a lo terrible que es el pecado, fíjense que Romanos 4:25 dice, el cual el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Tan terrible fue el pecado que el Señor tuvo que morir por tus pecados. Mirá qué terrible que es tu pecado. Pero cuando vos no ves la gravedad del pecado, cuando sientas la alarma en tu interior, no te va a parecer tan importante. Generalmente ustedes conocen, la mayoría de los accidentes aéreos no es porque haya fallado el sistema de advertencia, es porque los pilotos no le prestan atención. Usted puede ver la noticia, encontrar que cuando se estudia después la caja negra salta eso. El piloto escuchaba pi, 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 y no le haga caso, no importa. A veces así, cuando tomamos en poco el pecado, la conciencia nos dice, está mal, está mal, está mal. Y, bueno, no importa. Otra de las maneras de mantener limpia nuestra conciencia es proponernos no pecar, estar arrancando el día con este deseo. El salmista decía, juré y ratifiqué que guardaré tu justo juicio. No quiere decir que siempre lo logre, vas a pecar, pero proponete no hacerlo. Toma consideración y decir lo terrible que es el pecado y estar con eso en mente, no darle lugar. Si no te comprometes con el corazón a ir abandonando lo que desagrada a Dios, la conciencia se nubla. Comprometete en eso, a no darle lugar. Sabés lo desastroso que es, no le des lugar. Otra manera de mantener limpia nuestra conciencia, resistir a la tentación. Santiago 1:14-15 nos muestra justamente que la tentación es un proceso. Es como, ¿no?, una luz que se enciende y otra más y otra más. Dice, sino que cuando cada uno es tentado, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Hoy tuviste una advertencia, te empezaste a sentir tentado, ¿qué hiciste? Y oré un poquito, ¿y qué más? No. Y mañana se enciende otra alarma, ¿y qué hiciste? ¿Lo hablaste con alguien? ¿Le dijiste a alguien? A un hermano maduro, a una hermana madura, mirá, estoy sintiendo tentación por tal o cual cosa, y no lo hablaste. Generalmente me pasa cuando aconsejo a alguien, ¿no?, que no cuenta, sí, sabes que pequé en esto. Y cuando te sentiste tentado, ¿con quién lo hablaste? Con nadie. De manual, ¿cómo no vas a hablar con nadie? ¿Sentiste la tentación? Sí, ¿hace cuánto? Una semana. ¿Y en una semana hablaste con nadie? Y no. Cuando la tentación progresa y no es tratada, la conciencia es alterada y no puede sernos útil. La conciencia te va a alertar, pero en un momento, si vos no le das bolilla, no va a pasar nada y vas a terminar cayendo. Finalmente, otra forma de
cuidar y mantener limpia nuestra conciencia, es confesar y arrepentirse del pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La conciencia se va limpiando cuando te arrepentís y confesás tu pecado, y como vimos también cuando te apartás de ese pecado. Cuando tenemos en cuenta estos principios, vamos a ir logrando que nuestra conciencia se mantenga limpia y va a ser una herramienta muy útil para poder revisar y analizar tu vida. Va a poder mantenerte prevenido mucho mejor. Una conciencia limpia, hermano, te ayuda muchísimo para tu vida espiritual. Ya dijimos que no es infalible, pero es muy útil. Mi pregunta es, ¿ves que tu conciencia está limpia? ¿Ves que te exima de cosas y actitudes que desagraden a Dios? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Podés como el chavo volver a la vecindad? ¿Con la conciencia, con la frente en alto? ¿O sabés que hay cosas que están ahí dando vuelta? Y que tal vez nadie sabe, pero que vos sabés bien que están ahí. Hay personas que al reflexionar sobre este tema, tal vez hoy se miran a sí mismos y notan que su conciencia le marca no solo que están actuando de manera incorrecta, sino que tal vez hay intranquilidad, porque aún en su conciencia están sintiendo no solo que hay alguna cosa ahí que está mal, sino que en su conciencia le está acusando diciendo, mirá que no sé si conocemos al Señor. Hay personas que están así. Su mente también dice, no, pero creo que sí, creo que conozco al Señor, sí, sí. Y tu conciencia dice, ¿conoces? ¿Estás seguro? Uno dice, bueno, estás loco hablando con vos mismo. No, ¿te pasa? Te acusa la conciencia, te está diciendo, no estás bien. ¿Cómo decís que conoces al Señor si no das fruto de conocer al Señor? Hay gente a veces que se convence de que es cristiana porque va a una iglesia o porque cree en determinadas doctrinas. Hay gente que piensa y se convence de que es cristiana porque algún día pasó al frente, hizo una decisión, repitió una oración y dice, no, conciencia, vos me decís que yo no conozco al Señor, pero yo conozco porque un día me dijeron que repitiera y yo repetí, entonces eso tiene que ser. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que los frutos muestran la evidencia. No que hayas repetido, no que te haya bautizado, no que provengas de una familia con creyentes genuinos, no que seas miembro o no seas miembro, no, nada te hace creyente, solo la obra de Cristo. Ven que su conciencia, esa persona, no lo deja estar en paz, no ven un cambio en su interior. Si es así tu caso, te animo a que no sigas así. No sigas de esta manera. Te animo a que puedas venir al único que es capaz de cambiarte de verdad. El que puede ponerte en correcta relación con Dios de modo que puedas estar en paz con Él. Es solo por medio de Cristo que puedes estar realmente en paz con Dios. Solo en Cristo vas a poder encontrar la solución a tu problema, ya que solamente Él puede obrar en tu vida. No importa lo que los demás puedan pensar, pero si digo que no soy creyente y si hablo y digo y confieso, ¿qué van a pensar? No importa lo que piensen. Lo que importa es estar en Cristo o no estar en Cristo. Eso es lo único que importa. Lo importante es que te pongas a cuenta con Dios. Porque tal vez a los demás les puedas engañar, pero a Él no lo vas a poder engañar. Cuando estés un día delante de su trono y seas juzgado, ¿qué va a pasar? Hoy el Señor te da la oportunidad de que dejes tu pecado y te acerques a Él. Ya que aunque Él te conoce, Él sabe que todavía sos enemigo de Él.
Y en ese sentido, siendo su enemigo, la ira de Él está sobre vos. Él te aborrece por tu pecado, porque sos su enemigo. Pero aún así, todavía tiene misericordia y te da oportunidad para que te cambies y te arrepientas de verdad. Su paciencia hoy está todavía y todavía te llama a que te arrepientas de verdad. No esperes a otro día. Si tu conciencia te está mostrando que estás mal, arrepentite hoy y vení a Cristo. Ya no lo pospongas más. Padre, te damos muchas gracias por